estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Dile otra vez. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas sin ti. Hoy te necesito más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero fruto en su corazón y salgamos de aquí, ¿verdad? Pensando y actuando diferente. Así es que le voy a pedir a los niños que salgan a su clase, los jóvenes también. Y a ustedes les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos. Vamos ya al capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y tú has tenido mucho cuidado con nosotros. Has provisto, Señor, lo necesario cada día, Señor. Hemos visto, Señor, cómo hasta el día de hoy, Señor, nos has dado gracia para poder seguir adelante. Hemos visto también, Señor, cómo tú has cuidado de nuestros hijos, Señor, nos has dado un trabajo. Y te agradecemos, Señor, el podernos haber escogido, Señor, de habernos escogido para ser parte de esta gran familia. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que te agrada a ti, Señor. Háblanos y enséñanos, Señor, que tu palabra sea nuestro alimento y nuestro guía, Señor, cada día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan la semana pasada o el último jueves, hablaban acerca en el capítulo 7, acerca de cómo el apóstol Pablo hablaba de que él, queriendo hacer lo bueno, ¿verdad? Y el deseo de en su corazón era hacer lo bueno, pero que en vez de hacer lo bueno, dice que a veces hacía lo malo. Hablaba de que la ley es santa, la ley es buena. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Porque nosotros, nuestra naturaleza caída, cuando nosotros vivíamos sin Cristo, aunque la ley es buena, como nuestra naturaleza era mala, nosotros no podíamos vivir cumpliendo los mandamientos de Dios. Es por eso que Pablo dice que le daba gracias a Dios por Jesucristo, porque es cuando viene Cristo y entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida y dice que ahora escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Pero vamos a ver cómo tuvo que haber un cambio en el corazón. Mientras teníamos un corazón de piedra, ahí estaba la ley, y quizás nosotros cumplíamos los mandamientos, algunos mandamientos,
pero con arrogancia, quizás vanagloriándonos, y quizás hacíamos muchas cosas aparentemente buenas, pero no con la buena actitud. Fue necesario entonces que Jesús viniera y cambiara nuestro corazón y pusiera un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Mientras nosotros vivíamos bajo la ley, cuando hablamos de vivir bajo la ley, entendemos de que nosotros o las personas que en este tiempo vivieron buscaban salvarse a través de la ley, de cumplir la ley. La palabra decía, el que cumpliera o el que hiciera estas cosas vivirá. Pero la ley exigía y demandaba de que tenías que cumplir todo a la perfección. Entonces dice que nadie podía cumplir a la perfección. Incluso en el Antiguo Testamento, la gente que está con el Señor o que se fue con el Señor, fue por gracia. Fue porque, dice que porque escucharon la voz de Dios y creyeron a Dios. Obedecieron la voz de Dios. Entonces vemos entonces cómo cuando nosotros no tenemos al Señor, nosotros estábamos condenados bajo la ley. Vivíamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. No podíamos relacionarnos con Dios. Pero cuando vino el Señor Jesús a nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que no sabía amar, no sabía perdonar. Es un corazón nuevo que ahora sabe amar y sabe perdonar. Pero ese amor que ahora tenemos no es de nosotros, es el amor de Dios que mora en vuestros corazones. Por eso que ahora la ley está puesta en nuestro corazón, porque el corazón ha sido transformado. Y ahora nosotros, aunque Dios no demanda cumplir exactamente la ley para poder ser salvos, sabemos que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora nosotros queremos vivir en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros, y porque Dios ya nos salvó, ya nos perdonó y ya nos dio de su Espíritu. Ahora nosotros queremos vivir cumpliendo los mandamientos de Dios, aún sabiendo que humanamente vamos a equivocarnos. Pero volvemos a decir como el apóstol Pablo, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el perfecto sacrificio para poder pagar por nuestros pecados, porque Él con su sacrificio nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, Él está diciendo ahora, esta palabra ahora está hablando en tiempo presente, ahora que ya somos salvos, ahora que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cuántos de aquí ya tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos de aquí ya nacieron de nuevo? Gloria a Dios. Mire lo que dice Dios: ninguna condenación. Acuérdense, antes cómo estábamos condenados por la ley, porque no podíamos cumplir la ley. Pero ahora en Cristo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense qué diferente. Ahora nosotros todavía tenemos un cuerpo que está caído, pues todavía no hemos sido glorificados. Por eso hay una lucha interior, ¿sí o no? Pero nosotros ya no andamos guiados por nuestros deseos carnales. Nosotros ya no vivimos diariamente buscando hacer lo malo. Ahora hay una ley mayor en nosotros, que es la ley del Espíritu. Es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando cada día. El Espíritu Santo nos va a ir dando testimonio. Cuando vamos a hacer algo, el Espíritu Santo nos va a decir, eso no está bien o eso está bien. Por eso es importante, hermanos, estar seguros en Cristo, que realmente ya Cristo mora en nuestro corazón, que realmente ya está el Espíritu Santo morando en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice la palabra de Dios: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, entre nosotros más nos llenemos del Espíritu Santo,
nosotros vamos a tener más el poder de Dios en nosotros para hacer morir lo terrenal en nosotros. Mire, mientras nosotros no entendamos esto, vamos a estar patinando. ¿Pudimos ya haber nacido de nuevo? Sí. ¿Podemos haber sido sellados ya con el Espíritu Santo? Sí. Pero ahora es una responsabilidad de cada uno de nosotros estarnos llenando del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo, mis hermanos? Bueno, cuando vamos aprendiendo, vamos escuchando la palabra y vamos caminando en obediencia a la palabra. Usted entonces va recibiendo esa llenura de Dios. Entre más usted tenga una relación personal con Dios, entre más usted se meta con Dios a estudiar, a aprender la palabra y a empezar a obedecer la palabra, entonces va a recibir más el poder de Dios en usted para poder hacer morir lo terrenal. Mientras tanto, hermanos, va a ser casi imposible en nuestras propias fuerzas. Iremos a estar patinando como un carro cuando está en el lodo. Por más que le pisas el gas, más se está hundiendo. ¿Necesita qué? La ayuda que viene a veces ponerle piedras, a veces le ponen palos o algo para que esté firme. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la profética y segura que debemos de atender. Nosotros debemos de llenarnos de las cosas de arriba, de la palabra, de himnos, de relacionarnos con personas santas también, que nos bendigan, que nos edifiquen. Y eso, hermano, va a traer bendición a nosotros. Amén. Luego dice el 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay una pelea ahí dentro, hay una pelea interior. Usted la puede sentir. Si usted no tiene ninguna pelea, pues posiblemente no ha nacido de nuevo. Pero si usted empieza a sentir esa lucha de que usted dice, yo ya no quiero tener esta forma, esa actitud, yo ya no quiero ser igual con mi esposa, yo no quiero ser tan grosero, yo no quiero ser así de corajudo, yo ya quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Pero ve que hay una lucha de que usted está tratando y pasan 2, 3 días, a veces una semana y ahí la lleva. Pero de repente llega el sábado y ¡pum!, se viene abajo. Vuelve a fallarle al Señor. Pero, hermano, sigamos adelante, sigamos confiando en Dios. Porque es un proceso, mis hermanos, es una lucha que va a haber siempre. Pero, hermanos, sabemos que poderoso es Dios para levantarnos. Amén. Entonces dice, pero si somos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahora nosotros somos guiados por la ley del Espíritu que está en nuestro corazón, no por la letra. Es cierto, la palabra de Dios es buena, la ley es buena, es santa, es perfecta, porque la ley es la que nos hace ver el pecado en nosotros. La ley nos muestra qué tan perversos somos. Si no fuera por la ley, hermanos, nosotros viviéramos allá afuera pensando que somos buenas personas. Pero cuando venimos a la ley nos enseña y nos muestra qué tan perdidos estamos. Pero el propósito de la ley es llevarnos a Jesús, llevarnos a Cristo. Porque necesitamos a Cristo en nosotros. Porque cuando tenemos entonces al Señor en nuestro corazón, como le digo, y nacemos de nuevo, entonces viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y es el que nos capacita para poder andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Le digo que cuando estábamos sin Cristo, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Nosotros éramos una máquina de fabricar pecados. Nosotros no era que de repente pecábamos, es que vivíamos en pecado, constantemente haciendo el mal. Usted era así, yo ya cuando estaba grande, no, hermano, desde que tenemos uso de razón, si hacemos conciencia. Ya nuestra mamá nos decía, hijo, eres el mismo demonio. Te digo que no y parece que te digo que sí.
Te digo, no te subas ahí que te vas a caer y cuando volteo ya estás arriba. Te digo, no agarres ahí porque te vas a quemar y cuando veo ahí vas a meter la mano, pues ¿qué no entiendes? Así era nuestra naturaleza. Ya muchos de 6, 7 años ya jugaban al novio, al papá y la mamá. Aunque no diga que no. Mire bien, esa risa lo delata. Que ahí estaba ya el pecado en nosotros. Ya muchos desde niños agarraban algo que sabían que no era de ustedes, que no era de nosotros. Íbamos a escondidas, nos lo gastábamos. Y preguntaban, ¿quién agarró eso? Yo no sé. ¿Seguro que tú no fuiste? No, yo no. Y no éramos tan descarados que jurábamos por Dios. Y decían, júrame por Dios que tú no lo agarraste. Así éramos. Bueno, era nuestra naturaleza. Espero en Dios que hoy no sea así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es de ese poder que tenía el pecado en nosotros, que nos llevaba a morir. Andábamos muertos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes andaban como los pescados de la Food City? Muertos, pero con los ojos bien abiertos. Parece que están vivos, ¿verdad? Y los tocas y están bien helados. Pues así andábamos. No os hagáis, dice el Señor. Pero gracias a Dios por Jesucristo, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, hace una pregunta y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, ¿necesito estar hablando yo bien de mí para que me crean? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o carta de recomendación de vosotros? Hace unas preguntas ahí retóricas. Hermano, usted y yo como cristianos, ¿necesitamos nosotros andarnos recomendando a nosotros mismos o que alguien nos ande recomendando de que sí somos cristianos, de que verdaderamente somos nacidos de nuevo? No, él dice, vuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, mire, si nosotros decimos que ya creímos en Jesús y que la palabra de Dios mora en nuestro corazón, bueno, la evidencia va a ser el fruto, nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo. No tenemos necesidad de andarle diciéndole a todo mundo, yo soy cristiano porque voy a la iglesia y porque yo leo No, por tus hechos, por tu obra, ellos van a creerte. Ellos te van a decir, usted algo tiene diferente. Y a veces damos testimonio, ¿no es cierto?, de que algunas veces nos han preguntado, oiga, ¿usted por qué no es como todos aquí? ¿Por qué usted no dice la grosería que dicen todos? ¿O por qué usted, señora, usted se da a respetar? ¿Por qué usted no le faltan al respeto? Y es cuando usted dice, porque yo soy una hija de Dios. Porque yo amo al Señor y tengo temor de Dios. Y como una hija de Dios yo me conduzco donde ande, no nada más donde me vean, donde no me vean también. Pero qué vergüenza cuando andamos diciendo que somos hijos de Dios o hijas de Dios y cuando está en el trabajo, está donde no la conocen, se comportan como si no conocieran a Dios. Es cuando dice que con tus hechos estás negando a Jesús. Y piensas que nadie te ve, sabiendo que Dios todo lo mira. Y muchas veces, hermano, entre la gente que está ahí, hay gente que es cristiana. Hay gente que sabe que tú eres cristiana y te está viendo y te está viendo. Y dice, este es una farsante o es un mentiroso. Porque no podemos vivir de apariencia, mis hermanos. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, hermano, tenemos que dar evidencia. La gente está cansada de escuchar palabras y palabras y palabras. Gente no quiere venir a las iglesias porque dice, son unos hipócritas, son unos farsantes. Dicen que aman a Dios, dicen que son muy santos, pero yo los conozco acá cuando andan en el trabajo, son igual o peores que los demás. Ahí es donde nosotros ponemos en mal el nombre de Jesús. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, mis hermanos. Entiendo que nadie es perfecto. Entiendo que todos podemos tener un mal día. Estamos hablando de un estilo de vida. Acuérdese, no es lo mismo caer en pecado o fallar que vivir en el pecado. Es muy diferente. Amén.
Entonces, el versículo 3 de 2 de Corintios 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, no en corazones de piedra. Se está refiriendo las tablas, es un tipo, una figura de un corazón duro. Un corazón, dice, que no le entran ni las balas. Es una alegoría, ¿no? Porque no voy a querer decir, ese hombre tiene el corazón duro, pues le voy a disparar. Es una alegoría, pues, de que es tan duro su corazón, que así baja Jesús y le habla personalmente. No creen, no cambia. Entonces dice que, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, ahora, dice, ahora nosotros podemos dar testimonio, porque la palabra que ahora fue escrita en nuestro corazón no fue escrita en un corazón de piedra, sino ya en un corazón nuevo. ¿Se acuerdan la profecía que dijo el Señor en Jeremías? Que nos daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Porque en el mismo corazón, la misma palabra no sigue peor. Seguía siendo un ministerio de muerte para nosotros. Ahora, en el corazón nuevo, un corazón de carne, está escrita la palabra de Dios en nuestros corazones. Y luego dice el versículo 5: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Wow, esto es glorificar a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí alguna vez Dios le dijo: tienes que perdonar a cierta persona? Y alguien que usted dijo: no, yo a esa persona nunca lo voy a perdonar, o nunca la voy a perdonar. Pero cuando vino Jesús y cambió su corazón, la palabra va lavándola y va cambiándole. Y viene la palabra y te dice: ya es tiempo, tienes que perdonar. Tú dices: no, es que no puedo perdonarla. Pues si no puedes perdonar a los que te hicieron daño, ¿tú cómo quieres? Cada día necesitas que yo te perdone. ¿Cómo puedes venir delante de mí y pedirme perdón y yo te tengo que perdonar? Pero tú no puedes perdonar. Y es cuando uno dice: Señor, tienes razón, pero no puedo. Ves, yo voy a hacerlo a través de ti. Es Jesús que nos capacita. Es Dios quien viene y nos toma de la mano y nos lleva y nos dice: ahora hazlo. Yo he recibido testimonios de personas que han venido a decir: pastor, fíjese que cuando vino y me dio esta palabra y empezó a ministrarme, al otro día fui y pedí perdón a... Esa persona dijo que no era una persona, eran como 5 familias que vivían por ahí alrededor donde ella, que se había peleado con todos, y a todos fue y le fue pidiendo perdón. Y yo y mi esposa dijimos: gloria a Dios, porque ese es el fruto del Espíritu, de un corazón transformado por el poder de Dios. Amén. Entonces, pero no es que seamos competentes por nosotros mismos, ¿sí se entiende? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cual asimismo, dice, fíjese, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto tienen que aprenderlo, hermano. No es que sea malo estudiar la Biblia, como algunos piensan que esto quiere decir. No, es que si me lleno de conocimiento, pues si no tiene el Espíritu, el conocimiento lo va a envanecer. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, es bueno el conocimiento, porque es el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo que nos va a ayudar para empezar a hacerla, a vivir la palabra. Pero lo que habla aquí es de que por la ley nosotros, por la letra, por la palabra escrita, estábamos destituidos, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque la ley, cuando nosotros nos decía: el que no cumpla esto, morirá, pues estábamos muertos en automático. Pero viene el Espíritu, viene el Señor, el Espíritu Santo nos da vida, nos hace nacer de nuevo. Y ahora viene la palabra escrita en nuestro corazón, pero tiene que ser un corazón nuevo, transformado. Ahora,
Ahora la diferencia en Cristo, Cristo vino a cumplir toda la ley. Jesús cumplió al pie de la letra toda la ley. Por eso ahora en Cristo nosotros podemos caminar obedeciendo al Señor, sabiendo que si nos equivocamos, es decir, Jesucristo nos protege, abogado tenemos delante del Señor, por eso dice la palabra, a Jesucristo. Es decir, usted se equivoca hoy, falló y quebró la ley, merecía morir, pero acá tiene su abogado y que está delante de Dios y le dice, no, ella está limpiada con la sangre mía, ella ya ha sido perdonada, yo pagué por ella, yo cumplí la ley al 100% por ella o por él. Y usted dice, gracias Señor, si no fuera por ti estaría muerto. Dele un aplauso pues. Segunda de Corintios 3:7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, fíjese cómo le llama Pablo a los mandamientos escritos en piedra. ¿Por qué les llama ministerio de muerte? ¿Porque es malo? No, la ley es buena, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Cuando estaba escrito en el corazón de piedra, nos llevó a la muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero fue con gloria porque gracias a esa ley, gracias a esa palabra, nos llevó a Cristo. Si no hubiera sido por la ley, no hubiéramos tenido necesidad de ir a Cristo. ¿Sí me explico? Es cuando usted mira la ley, mira que es imposible, pero de repente voltea y le dice a alguien, yo te puedo ayudar, déjame ayudarte. Usted obviamente se agarró de la mano del Señor y el Señor fue caminando cumpliendo toda la ley y a usted iba a ir de su mano y usted hace cuenta que atravesó el puente y llegó al otro lado y dice, aleluya, soy salvo. Cristo nos salvó. Ahora somos libres por la gracia de Dios. Fíjese, retomo el tema, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, esa gloria era temporal, era pasajera. Pero dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque esa es para siempre. Esa siempre va a estar ahí. Siempre la gloria del Espíritu Santo, hermano, estará con nosotros. Cuando el Señor dijo, es necesario que me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes por un tiempo. Así dijo, para siempre. Para siempre. ¿Y estará para qué? Para guiarnos a toda verdad. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, seguimos Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley era buena, pero era imposible para nosotros porque somos débiles. ¿Se acuerda? El Señor dice, la carne, la verdad que el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Esto no es justificación para pecar, mis hermanos. Este no es para que usted al rato llegue con su esposa, ay amor, perdóname, es que la carne es débil. No, acuérdense que ahora tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Y ahora tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios por vivir la vida que le agrada a Dios. Pero sí debemos de entender que es cierto, la carne es débil. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu. Por eso tenemos que estar siempre buscando la llenura del Espíritu Santo para poder vencer los deseos de la carne. Amén. Cuando alguien la carne lo trae siempre, ahora sí que al suelo, es porque no se está alimentando espiritualmente, es porque ha descuidado su relación con Dios. Amén. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, fíjese aquí dice Dios, ¿quién? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No quiere decir que Jesús vino como pecado, sino en un cuerpo humano como el de nosotros. Era semejante a un cuerpo de pecado como el de usted y el mío, pero sin pecado. Amén.
Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahí cuando Él pagó, cuando Él fue crucificado en la cruz, cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo ahí, la cuenta está saldada. Ya el pecado no se enseñoreará con ustedes, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tenemos una ley mayor en nosotros, que es la ley del Espíritu Santo. Porque imagínense, si a los que desobedecieron la ley de Moisés, Dios no tuvo piedad, dice, conti más ahora al que pisoteare la sangre del cordero, el que tuviera por inmunda la sangre del cordero, la sangre del pacto, y que pecara deliberadamente. ¿Ve cómo sí tenemos que tener mucho cuidado? Tenemos que entender claramente la gracia de Dios y tener cuidado de que esta libertad que Dios nos ha dado no nos lleve al libertinaje. Por eso es importante que estemos en constante comunión con Dios, llenándonos del Espíritu Santo, mis hermanos, porque ahora es el Espíritu Santo el que va a estar dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Él va a estar siempre ahí cuidándonos, hablando a nuestro corazón. Ustedes deben de ser testimonio de que algunas ocasiones cuando hemos querido hacer algo que no está bien, o quizás algunos hemos llegado a consumar lo que no está bien, antes el Espíritu Santo nos estuvo diciendo, ¿sí o no, hermanos? Bueno, yo sé que aquí nunca ha hecho alguien algo malo, pero por acá a lo mejor alguien ha hecho alguna vez algo malo. Antes el Espíritu Santo le está diciendo, no está bien, no vayas, no hagas esto. Y es que sí, no tengo que ir, pero cuando te das cuenta ya fuiste, ya lo hiciste. Y después la misma culpa te dice, y la volviste a regar, volviste a caer en lo mismo. Y es por eso que uno empieza siempre a cargar sentimientos de culpa. Y eso es el propósito de Satanás, pues, que matar la fe. Por eso dice que el enemigo que vino a hurtar, a robar, a matar y a destruir. Lo primero que nos roba es la fe, la confianza en Dios. Luego, ¿qué mata en nosotros? La esperanza, porque ya no nos sentimos dignos. Y ahora, si viene el Señor, pues ni sé si me voy a ir. No estoy ni seguro de irme, porque uno dice, porque la mente te dice, ¿por cómo andas? O sea, dices que eres cristiana o cristiano y mira cómo andas. Por eso es importante, mis hermanos, agarrarnos fuerte de las verdades de Dios. Si nosotros somos nacidos de nuevo, si Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados, debemos de saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no andamos conforme a la carne, ya no es nuestro estilo de vida, pero no estamos exentos a caer en algún pecado. Pero dice la palabra también, si confesamos nuestros pecados, Él dice que Él es fiel. Es por la fidelidad de Él, hermano. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que Él nos daría vida eterna a los que creyéramos de todo corazón en Jesús. Y Él lo va a hacer. Usted tiene que volver a retomar ese valor que tiene en Cristo Jesús. Somos humanos imperfectos y nos equivocamos. Pero lo que yo estoy diciendo es que tengamos cuidado de no estar pecando deliberadamente, porque el pecado tiene consecuencias. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Dice, lo que usted siembre, usted va a cosechar. Obviamente, si usted siembra para la carne, va a cosechar muerte. Si siembra para el Espíritu, vida y paz. ¿Qué es lo que usted quiere, hermano, para su vida? ¿Quiere muerte o quiere paz? Todos queremos vivir en paz, ¿sí o no? El tiempo que Dios nos preste. Entonces, 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el poder de la muerte es el pecado. El pecado es el que nos lleva a la muerte, pues. Haz de cuenta que la muerte usa el pecado para matarnos. Y el poder del pecado es la ley. A nosotros, el estarnos, cuando vemos la ley, nos dice, sin Cristo, acuérdese. Nos decía la ley, por decir algo, no, pues nosotros desde que nos casamos, sabemos, ¿verdad? Y prometemos delante de Dios, y los que nos casamos por la iglesia tradicional, delante de un sacerdote. ¿Alguien se casó aquí delante de un sacerdote o nomás yo?
¿Algún otro? Ok, pues hicimos igual una promesa, supuestamente también delante de Dios, de que íbamos a ser fieles, ¿sí o no? Y de que íbamos a estar en la enfermedad y en lo bueno y en lo malo. Lo decimos, pero de dientes para afuera. Lo decimos realmente sin ningún compromiso, sin convicción. Lo tomamos como que es un requisito, que hay que hacerlo, pero muchas veces no, ni nos interesa tampoco. Mucha gente en el mero día de la boda, en el baile, ya anda enamorando a otra muchacha. Otro canijo ya anda enamorando a tu esposa. Ese es el mundo corrompido que vivimos, hermanos. Es triste, pero así es la realidad. Entonces la ley nos dice: no debes de adulterar, no debes de voltear ni tan siquiera ver otra mujer que no sea tu esposa. Y parece que te dice: mira, ahí van dos, van tres, y ahí van todos como tontos. Sí, tenemos que cuidarnos, tenemos que pedirle a Dios. Bueno, ya no estamos nosotros bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, quiere decir que ya tenemos la ley del Espíritu nosotros. Bueno, el Espíritu Santo nos tiene que capacitar para vivir apartados del pecado, para poder respetar a nuestra esposa, pero primeramente respetar a Dios. Sobre todas las cosas, primeramente, cuando violamos un mandamiento, primero le faltamos a Dios, después a nuestra esposa, después a nuestros hijos, también a la iglesia. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo el pecado nos lleva, trae consecuencias terribles? Fíjese, la ley puede hacer muchas cosas. Nos puede guiar, enseñar y contar acerca del carácter de Dios, pero la ley no puede dar energía a nuestra carne. Nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. La ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. Pero la ley del Espíritu tiene derecho y tiene poder. Esa es la gran diferencia. La ley del Espíritu tiene derecho y tiene poder, porque es la misma ley de Dios, hermano, pero ahora escrita, ¿qué? En corazones nuevos. Lo que antes era imposible en la carne, ahora en el Espíritu podemos. Amén. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ese debe ser el estilo de vida nosotros, guiados por el Espíritu Santo. Amén. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El hombre natural, el que no tiene a Dios, no está pensando cómo agradar a Dios. Su vida solamente está centrada en él mismo, en desear, en agradarse a él mismo, en satisfacer los deseos de su carne, entiéndase, de su naturaleza caída. ¿Sí o no es cierto? ¿Algún cristiano aquí trabaja con algún inconverso? Y sí puede escuchar y oír para qué trabaja y cuál es su propósito y cuál es, ya, cambiar de troca, cambiar de casa. Entiendo que hay cristianos que también tienen esos propósitos, pero primero tienen a Dios en primer lugar. Primero dicen: bueno, lo primero, mi interés primero es agradar a Dios. Primero es ser fiel a Dios, honrar a Dios con mis bienes, honrar a Dios con mi vida. Pero después, claro, podemos hacer otras cosas. Pero la gente que no tiene a Dios solamente vive para satisfacer los deseos de su carne. ¿Sí o no es cierto? Y cuidado, les quitas $1, porque por $1 te hacen complay. Porque su vida está en eso, en lo material. Y espero que ese no sea el caso de ninguno de nosotros. Pero si por ahí alguno anda en eso batallando, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le enseñe también, para que pueda abrirle la mente y entender que las cosas, hermano, las cosas de aquí son temporal, pero las cosas de arriba son eternas. Esto es maravilloso. Estaba viendo hoy un testimonio de Estefano Alducin. Él es nieto del pastor Armando Alducin. Él tiene como unos 27 o 30 años por ahí, cuando mucho. Y él tiene cáncer. Y él estaba hoy hablando de la palabra, y estaba diciendo que lo peor que puede pasar es que muera, en el último de los casos, dice. Pero que le da gracias a Dios porque él está bien arraigado en la palabra, pues. Y que aunque él tuviera que morir ahorita, dice que él está tranquilo porque él sabe a dónde se va.
porque él ya no, de un tiempo que se encontró con el Señor, él ya no está enfocado en las cosas de la tierra, porque aún por mucho que hoy tuviera, dice, por muchas cosas que hoy pudiera tener, yo sé que estas cosas son temporales, van a perecer, pero lo que tengo en la eternidad con el Señor Jesús es para siempre. Y yo lo veo y digo, está joven todo. Y cuando fui a la Ciudad de México a las conferencias de Aluci, que fue el pastor Chuy invitado, tuve la oportunidad de verlo y hablar con él. Y la verdad, me conmovió verlo ahí, a pesar de que tenía el cáncer, de que está en tratamientos, hizo el esfuerzo y estuvo ahí, y estaba con una libreta, un lapicero, anotando como si fuera recién ahí convertido, cuando él ya es pastor. Es un joven que ya es pastor, pero fíjese, cuando se ve el hambre y la necesidad de aprender y de entender de que nunca sabemos todo, hermano. Es más, no sabemos nada, hermanos. Somos bebés. Cuando vemos gente que realmente están instruidos en la palabra, uno se da cuenta que tan lejos estamos. Pero ahora también tenemos la misma oportunidad que ellos. El Espíritu Santo es el mismo que mora en ellos, es el que mora en nosotros. Lo único que tenemos que tener es disciplina, hermanos, y confianza plena en Dios, confianza plena, la fe bien puesta en el Señor. Él nos dará sabiduría. No dice si alguno está falto de sabiduría, pídasela a quién, al pastor, o vaya a la tienda y compre una cuanta. No, pídasela a Dios, pero dice, pídasela con fe, creyendo que Él se la va a dar, no dudando. ¿Sí o no es cierto, mis hermanos? Entonces, vamos a seguir en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpese de la carne todo lo que más quiera y va a ver que va a andar muerto en vida. Mire, no sé si alguno de ustedes ha vivido la experiencia de que temporadas en que le exigen demasiado en su trabajo. Se le amontona tanto el trabajo que yo estuve 6 meses en México, tuve un año, pero 6 meses estuve en Monterrey y encontré un trabajo que me pagaban muy bien, pero me querían ahí 6 y hasta 7 días si era posible a la semana. Y me acuerdo que entraba como a las 7 y salía como a las 7, 8 de la noche. Llegaba, cenaba y me dormía, me paraba y, hermano, y estuvo yéndome muy bien económicamente. Pero fueron los 6 meses más terribles que yo he vivido en mi vida como cristiano. Completamente frío, nada de querer leer la Biblia, no tenía tiempo de ir a la iglesia, empecé a ir de vez en cuando, cada vez menos. 6 meses que yo dije, no, esto ya no puedo ser así. Y por la gracia de Dios, mis hermanos, por la gracia de Dios me salvó el Señor de no caer en pecado, pues. Pero así estaba de cerca. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y a lo mejor usted dice, yo no gano tanto, pero mi trabajo me permite venir a la iglesia, me permite descansar y estudiar, y esto me hace feliz. El Señor no me ha dejado, hasta el día de hoy sale para pagar la renta, sale para pagar los biles. A lo mejor no tengo la casa que yo quisiera, pero le doy gracias a Dios porque tengo tiempo para servirle. Y eso le da vida, eso le da paz. Hermano, esto es algo que todos sabemos, que todos vamos a morir. Todos tenemos una fecha de caducidad, ¿sabía? No se la vaya a andar buscando atrás porque no se le ve. Solo Dios la sabe. Pero todos tenemos una fecha de caducidad. Imagínense, hermano, que estamos tan afanados pensando como que es que queremos y nunca tenemos satisfacción, nunca estamos completamente satisfechos con lo que tenemos. Es como que una vez les platiqué cuando yo no tenía una televisión, yo decía, pues ni conocía de Dios, pero yo decía para mí mismo, si tuviera una televisión de 14 pulgadas, aunque sea blanco y negro, ya estaría yo feliz. Y banda, que la pude sacar ahí en abonos y la tuve. Pero ya después fui a la casa de alguien y miré una a colores. Ay, no, sí me gustaría una igual, pero a colores, se ve más bonita. Y mira, hasta los comerciales se veían bonitos ahí. Hombre, hermano, la tuve también, me volví a endeudar. Y después miré una casa que tenía una como de 36 pulgadas, bien bonita, y dije, ay, mira, es que esta sí está chida, ya viene el mundial.
Y ahí voy a endrogarme con esa. Pues no pasó mucho para que fueran a recogerla a mi casa. Ya esa ya no pude pagarla. Y llegaron, y no crees que te piden permiso, con permiso, nomás abres la puerta y se meten y arrancaron con la... Me dio una vergüenza con los vecinos. Le dije, no, es que se descompuso y se la llevaron para arreglarla. Pues bien mentiroso también, no crees que cantaba mal las rancheras. A todos le buscamos, ¿sí o no? ¿O ustedes no vivieron esa vida de mentiras? Así es la vida del inconverso, se autoengaña y se dice que está bien y que, ay, que todo está caminando bien, y no es cierto. Está uno pero bien perdido, ¿sí o no? Entonces, yo en lo personal el día de hoy, yo sí le doy gracias a Dios de que me alcanzó, de que me perdonó, pero también de que me permite servirle. Y a lo mejor, hermanos, pues todavía no tengo ni casa, pero espero en Dios que también un día la tenga. Pero lo primero que yo siempre, cada vez que oro, le digo, Señor, si hoy es el último día, o si me quedara una semana o 2 días, lo que tú digas, quisiera vivir para servirte, quisiera estar sirviéndote, quisiera seguir. Y no es mentira, hermano, no lo digo porque, ay, es que usted... Suena a veces como que uno se quiere vanagloriar, pero no, hermano, es que después de haber experimentado la gracia y el amor de Dios, uno quisiera hacer lo que tenga que hacer para estar bien con Dios. Y uno cuando peca y cuando se equivoca, uno llora y uno le pide perdón a Dios, porque sabe que no pecó uno contra la esposa o contra el hermano, sino contra el mismo Dios que te salvó y te perdonó. Pero gracias a Dios, le digo, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos perdón de pecados, amén. Déselo fuerte si se lo va a dar. El versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, fíjese, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí se acuerda? Pues era imposible, ¿verdad? En la carne no podemos. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. No podemos. Nunca vamos a poder agradar a Dios viviendo en la carne. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a, como dice la palabra, acuérdate dónde caíste, dónde te desconectaste, pues, y regrésate y pídele perdón al Señor. Vuélvete a conectar. Dios nunca echa para afuera a nadie. Él nunca rechaza en un corazón contrito y humillado. Solamente reconoce que te equivocaste, reconoce que estás mal. Es tan difícil para nosotros aceptar que estamos mal. ¿O queremos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo? No, hay que ser honestos. Somos seres imperfectos que tenemos un Dios perfecto en los cielos, amén. Así es que podemos ir confiadamente. El 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjese, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cree? No es de Él. Por eso a veces hay un dicho que dice que le quieren pedir peras al olmo, no sé qué es eso, o como peras al mango, por decir algo. No, si un árbol no es de peras, no va a dar peras. Para que entienda, si alguien no ha nacido de nuevo, por más que le exijas, como esposa, dice, amor, ya compórtate, ya eres cristiano. Pues solo tú piensas que es cristiano, pero cuando ves su naturaleza y ves su diario de vivir, dices tú, no, este es bien carnal. No, este todavía no nace de nuevo. Entonces tu oración debe de cambiar. Señor, ten misericordia de mi esposo, que también pueda recibir el regalo de Dios, que se arrepienta y pueda nacer de nuevo. Porque entonces es cuando va a venir el Espíritu Santo y le va a dar poder, amén. ¿Se acuerda cuando los discípulos dicen, espérense aquí? Porque vendrá el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo les dará el poder, el dunamis, dinamita, para que puedan, donde se paren, entonces sí, explotar ahí, pero no para hacer daño, sino para que el Evangelio sea predicado, para que más gente venga al arrepentimiento, amén. Y luego dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu
vive a causa de la justicia de Dios. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hablando del Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Además dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Esta es una anotación que puse, que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es bien importante, mis hermanos. Debemos de analizar realmente, hermano, el espíritu de Dios mora en vosotros. Acuérdese, si el espíritu de Dios mora en vosotros, ahora nosotros vivimos ocupándonos, pensando en las cosas del espíritu. Esto es importante, es una forma de que usted deduzca si usted ya es o no es nacida de nuevo. Si usted vive desde que se levanta preocupada por qué va a comer, qué va a vestir y qué va... No, hermano, y todo el día está nada, y en su esposo, en sus hijos, en sus vecinas, en todo el mundo anda pensando, menos en Dios. Usted está entonces bajo la carne, dominada por la carne. Entonces, si usted tiene a Cristo, tiene que vivir pensando en las cosas de arriba. Mire, cualquier cosa que tenga hoy, cuando se levante y tenga que ir a trabajar, y sea un trabajo que a lo mejor no es fácil, va a ser pesado, está bien, entiendo que hay un poco de carga, pero ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo lo voy a hacer descansar. Entonces sabemos qué vamos a hacer, ir a Jesús. Señor, quiero salir, Señor, en tu nombre. Quiero, Señor, que me fortalezca para poder hacer tu voluntad. Quiero que me des fuerza, me des salud para poder hacer. Ve, ya va usted en el espíritu y va manejando, y ya no va pensando en lo difícil del trabajo. Ya no va pensando en, ay, es que ese trabajo, no. Va pensando en el Dios Todopoderoso, que es el que lo fortalece y es el que le da a usted sabiduría para poder hacer el trabajo. Sé que el trabajo es difícil, va a ser complicado, pero Dios, sé que contigo soy más que vencedor. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Si alguien ocupa oración, puede pasar al frente, por favor. Si alguien está enfermo, si alguien necesita oración, con toda confianza puede pasar. Vamos a orar para terminar igual, para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, no importando las circunstancias, Señor. Sabrá que habrá tiempos difíciles, Señor, en que vamos a ser probados, pero ahí estarás tú, Señor, en medio de la prueba para podernos sacar adelante. Señor, te pedimos perdón porque de una o de otra manera fallamos, nos equivocamos, seguimos cometiendo errores, Señor, pero sabemos que estamos en un proceso de santificación, Señor, que cada día, Señor, con tu ayuda vamos a ir siendo un poco mejor, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias porque Él pagó por nosotros en la cruz y es gracias a Él que hoy tenemos vida eterna. Gracias por perdonar todos nuestros pecados y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, has tenido misericordia cada día, Señor. Ayuda a mis hermanos también, Señor, cualquiera que sea su necesidad. Si alguno está enfermo, Señor, sé tú sanando toda dolencia de su cuerpo, Padre mío. Si alguno está desanimado, Señor, está triste, sea usted animándolo y consolando su corazón, Padre. Te rogamos por la familia de mi hermana que partió con usted, Señor. Tiene sus hijas, Señor, tiene familia que le ama, amigos, Señor, que ahora quizás están padeciendo un poco por la ausencia física de ella, Señor. Aunque sabemos que está en un lugar mejor, Señor, no deja de doler su partida, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndolo, Señor, que seas tú también dándole la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que ellos también puedan consolar a aquellos que quizás todavía no te conocen y todavía no pueden entender, Señor, lo que está pasando. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. El domingo a la 1. Amén. Más que ayer. El mañana no sé si vendrá.
Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad.